Bienvenidas a este encuentro de autora. Hacía tiempo que no teníamos el placer de contar con alguna persona invitada para ayudarnos a profundizar en los debates que solemos tener en torno a los libros y las temáticas que seleccionamos. Como bien sabes, porque te conté, para este trimestre decidimos adentrarnos en el mundo de las escritoras africanas, con la dificultad que tiene esto cuando no se conocen y cuando tienes los límites de Google y de la traducción al castellano. Entonces, nos apetecía poder contar con alguien que pudiera ayudarnos a navegar por el continente, ¿no? Y ir más allá de estas fronteras, haciéndonos como acercándonos al contexto desde el cual escriben las mujeres, desde toda la diversidad de países, desde los que escriben, ¿no? Y que esto ha estado presente en los tres libros que estamos leyendo, y también comentar un poquito las autoras que tenemos y sobre todo como listarnos otras autoras, bueno, como abrirnos los ojos en este sentido. Eh, Presentaros también a Cintia, voy a leer la presentación de Wikipedia. Cintia Álvarez Palomino, venezolana de nacimiento, es periodista e investigadora militante con formación específica en integración social, mediación intercultural comunitaria y migraciones internacionales, y reside en La Coruña. Por eso está por Zoom. Fue una de las cofundadoras de Afrogalegas, un colectivo que trata de impulsar la visibilidad y reconocimiento a las mujeres africanas y afrodescendientes. Además, como activista de los derechos humanos de las personas afrodescendientes, ha participado en diversos congresos nacionales e internacionales. Como periodista, ha colaborado en medios como Pícara Magazine y Afroféminas, tratando relacionados con el género, la diversidad étnico-racial y la migración. En 2019 publicó el libro Mujeres Negras en la Ciencia, ilustrado por Nina Sevcik. Este libro, orientado a un público infantil y juvenil, busca dar visibilidad a las aportaciones que han realizado mujeres negras y o afrodescendientes a la historia universal. Fue traducido al catalán por la editorial Guana África. Álvarez Palomino ha impulsado el proyecto educativo Mujeres Negras que cambiaron el mundo, que busca fomentar la representación respetuosa de la mujer africana y afrodescendiente a través de la literatura y de la programación de actividades como talleres y charlas. Cuando hemos conocido a Cintia ha sido a través de Afroféminas, entonces me gustaría como en un minuto presentaros qué es Afroféminas. Afroféminas es una comunidad en línea que nació en 2014 para dar voz y visibilizar a las mujeres afrodescendientes negras en España. Su fundadora y directora actual es Antoniette Torres Soler, investigadora social de origen cubano. Promueve la difusión de experiencias, voces y conocimientos de mujeres negras y de otras que contribuyen con temas de interés del colectivo. También ofrecen talleres donde confluyen sus experiencias y vivencias con las de las mujeres caucásicas. Lideran campañas de activismo para cambiar conductas postcoloniales en la sociedad y las tradiciones españolas. Un ejemplo es el posicionamiento público en contra de que los pajes de la cabalgata real de Alcoy sean personas blancas con cara pintada de betún. Sí. Otro de sus proyectos es la creación físico en la Casa de la Mujer de Zaragoza, donde promocionar y visibilizar el feminismo negro, poco conocido dentro de la sociedad española. Parten de un enfoque feminista negro, es decir, de la doble exclusión por el hecho de ser mujer y racializada. Por ese motivo, defienden el pensamiento decolonial como punto de partida para defender los derechos de las mujeres. Su tarea defiende los derechos humanos y una relectura del colonialismo representado desde una posición hegemónica a la cultura popular y los libros de texto. Pues con esta fantástica introducción, darte la bienvenida y darte paso cuando quieras, Cintia. Muchísimas Voy a gracias. silenciar al resto de compañeras, ¿vale? Perfecto. Muchísimas gracias, Elena, por la presentación. Muchísimas gracias a todas las compañeras que estáis ahí y que nada, habéis seleccionado esta parte de vuestro tiempo dedicada a la lectura para escucharme un ratito y para conversar un ratito, porque lo importante de esto es el feedback, esa retroalimentación, esa comunicación bidireccional y no únicamente unidireccional.
porque en esa dirección, en una única dirección, no vamos a sacar nada interesante. Tiene que ir la retroalimentación. Por favor, confirmadme, Elena, que me estáis escuchando bien, porque yo a ti te escuché con bastante retraso y suelo hablar bastante rápido y no quiero que se vayan a ir quedando pegadas las palabras, ¿vale? Se te oye bien. Vale, Te llamo perfecto. Elena. Pues nada, Sí, sí se que te oye. genial. Pues nada, eso. Muchas gracias, Elena, por la introducción. Voy a hacer una breve también presentación para deciros un poco desde el lugar que os voy a hablar, para que sepáis desde dónde me posiciono. Y a partir de ahí voy a hacer una referencia general hacia mi trabajo como investigadora militante, que tiene como eje principal la mujer negra, la mujer afrodescendiente y de manera muy importante se le posiciona en todo este proceso, en todos los procesos de investigación en los que yo estoy involucrada y los que desarrollo, pues se posiciona la mujer negra y afrodescendiente como la productora, la creadora de su propia historia y siempre se le ubica en el centro. Entonces, nada, soy Cintia Álvarez Palomino. Antes me gustaría exponer desde eso, desde el lugar que os hablo, porque soy una mujer caribeña, nací en un país del Caribe, con población indígena y población negra, motivo por el cual me atraviesa una historia cultural y política marcada por procesos de colonización no solo a nivel de territorio, sino también a nivel epistémico. Y sin duda, esta historia define en parte lo que soy y también en parte lo que pienso y cómo lo pienso. Mi marco teórico es el feminismo, sí, pero es el feminismo antirracista que entrecruza la teoría, pero también la práctica, que toma aportes de las ciencias sociales y de la literatura, pero sobre todo, y esto creo que es muy importante, bebe de las experiencias vividas por mujeres de diferentes orígenes. Y, y se practica en comunidad, se practica en los patios de las casas de las abuelas, se practica bajo una mata de mango, tomando una taza de café, haciendo eso que estáis haciendo vosotras ahora mismo, leyendo, compartiendo lecturas, reflexionando sobre diferentes textos. No está enmarcado el feminismo en el que yo milito, no está enmarcado dentro de un estándar académico ni quiero que se quede únicamente ahí. Para mí es importante que el feminismo desde el que milito sea un feminismo práctico, un feminismo del día a día y un feminismo de calle. Luego vais a entender por qué hago énfasis en esto, porque tiene mucha relación con la intelectualidad y esa negación de intelectualidad y de conocimiento asociado a la mujer negra y a la mujer afrodescendiente. Entonces es importante reivindicar esas prácticas cotidianas también, esas prácticas del día a día, que parece que si no pasan por la academia o no pasan por las voces de ciertas personas, no tienen legitimidad. A través de mi breve trabajo de investigación, quise echar una mirada a la importancia del posicionamiento de la mujer negra como sujeta política, creadora de una narrativa filosófica alejada del paradigma eurocéntrico. Me centré en este tema principalmente porque la historia nos narra y nos cuenta un panorama en el que las voces que escuchamos y las contribuciones que estamos acostumbradas a recibir mayoritariamente vienen de hombres blancos y del continente europeo o de lo que hoy entendemos como el continente europeo. Y parece que las voces o las contribuciones de las mujeres, especialmente las mujeres negras y las mujeres afrodescendientes, están relegadas, están en un segundo plano. Este sesgo en la historia no responde a una falta, y es importante que lo tengamos en cuenta, pero sobre todo que lo interioricemos. Este sesgo en la historia no responde a una falta de interés por las mujeres, por las mujeres negras en concreto, hacia el pensamiento o hacia la forma en cómo se construye el mundo o hacia la intelectualidad.
es simplemente un reflejo de las múltiples formas de violencia social, pero además también epistémica, me refiero al conocimiento, hacia la mujer negra, hacia su intelectualidad y hacia su forma de pensar el mundo. Ya que no solo se nos ha excluido de la educación, de la política, sino que todo esto también ha contribuido a esa formación, a esa creación de la subjetividad de la inferioridad asociada a la mujer negra y asociada a la mujer afrodescendiente y que luego lo vamos a ver em, en estereotipos, en prejuicios que se reproducen día tras día en los medios de comunicación, que se reproducen a través de textos escolares, y que luego lo reproducimos nosotras mismas a través de sesgos, a través de comentarios, a través de cuestiones tan sencillas y tan simples como la imposibilidad de tener una certeza de cómo nombrar o cómo dirigirnos a una persona negra o afrodescendiente si no sabemos su nombre. Nos vienen a la mente un montón de palabras y ninguna de ellas tenemos la certeza de si la estamos utilizando de manera adecuada o no, porque hay tantos estereotipos y tantos prejuicios asociados a la mujer negra y a la mujer afrodescendiente que ni siquiera sabemos cómo nombrarla, no sabemos si decirle negra, si decirle afrodescendiente, cómo llamarle. Y es interesante que pongamos em, que pongamos el foco en esta cuestión porque no la traigo de manera aleatoria, sino que hay dos cuestiones que se unen justo en este ejemplo que acabo de dar y tiene que ver con el lenguaje y tiene que ver con el posicionamiento de la mujer negra y afrodescendiente en esta sociedad. Si no, si ni siquiera tenemos una palabra o nos sentimos cómodas para nombrar a una mujer negra, a una mujer afrodescendiente, ¿qué hay detrás de todo eso? Si ni siquiera somos capaces de nombrar o de tener un consenso para nombrar a una mujer negra o afrodescendiente, imaginaos todo lo que puede haber detrás de esto. La perpetuación de la mirada occidental hacia la mujer negra enfocada únicamente en sus atributos externos se arrastra no de manera reciente, se arrastra desde la trata transatlántica, se arrastra desde esos procesos de esclavitud y porque siempre se ha utilizado el cuerpo de la mujer negra y la mujer afrodescendiente como un medio para satisfacer un deseo. Y en este caso nos vamos a la historia y vamos a recordar a Bill Hooks que nos trae un apunte muy importante y es que nos dice que debemos tener en consideración que las mujeres negras y afrodescendientes que fueron esclavizadas eran poseídas como el ganado. Eran así como eran leídas las mujeres negras y afrodescendientes durante todo el proceso de esclavitud, durante todo este periodo. Bill Hooks nos recuerda que además de ser una mujer esclavizada, era además poseída como el ganado y concebido su cuerpo no solo con la intención de que el deseo del esclavista estuviese cubierto, sino además como una perpetuación del poder. Es decir, no me basta en este caso simplemente con tener un acto sexual y producir una violación, sino que además quiero reforzar con ella el poder que tengo sobre el cuerpo de esta persona y con ello sobre su identidad. Imaginaos todo esto que os estoy contando para que os hagáis una idea de cómo se ha construido la identidad de la mujer negra y la mujer afrodescendiente. ¿Por qué escuchamos constantemente esa idea de que la mujer negra, la mujer afrodescendiente es siempre asociada a la cosificación,
asociada a cuestiones más relacionadas con la parte externa, el cuerpo. Tiene mucho que ver con esta historia, tiene mucho que ver con la forma en la que fue concebida la idea de mujer negra y afrodescendiente, porque no solo era utilizada como mano de obra su cuerpo, sino también era utilizada y poseída como el ganado en este caso, como una forma de reproducir también y de mantener sin duda la mano de obra, pero además también para reafirmar y reforzar el poder que tenía el esclavista sobre la mujer negra y la mujer afrodescendiente. Esto luego, como sabemos, se extiende a las personas negras y afrodescendientes en general, pero aquí lo estoy trayendo y concretando en la mujer negra y afrodescendiente. De esto, claro, nos queda y surge esa idea de la mujer negra como una criatura subhumana, una criatura desinhibida sexualmente, ¿no? Esto sucede además, y es importante que lo tengamos en cuenta, esto sucede en el momento, más o menos en el siglo XIX estamos hablando, y sucede en el momento en el que la mujer occidental, la mujer blanca, era idealizada como una criatura pura y virtuosa. Es decir, la mujer, por un lado, la mujer blanca en ese momento estaba haciendo la idea de feminidad, de ama de casa, de una mujer idealizada por completo. Y a la par estaba sucediendo esta otra realidad con la mujer negra y la mujer afrodescendiente. Esta mirada no solo posiciona la identidad de la mujer negra como una mujer subhumana, como una mujer desinhibida sexualmente, sino que además también impone una barrera perceptual que impide el reconocimiento de sus actitudes intelectuales y de la apreciación de sus contribuciones al panorama histórico. Es decir, si centramos o si hemos centrado únicamente desde hace muchísimos años la mirada en la mujer negra y afrodescendiente como una mujer subhumana y desinhibida sexualmente, cómo y en qué momento vamos a hacer el paso a ese cambio de reconocimiento de sus actitudes intelectuales y esa apreciación de las contribuciones que haya podido generar o haya podido dar a lo largo de toda la historia. Es fundamental, sin duda, reconocer que las mujeres negras no solo han pensado el mundo, sino que también han forjado un legado valioso y esencial que hoy nos ha ayudado a entender la historia desde un paradigma no eurocéntrico. Es importante este reconocimiento, sobre todo porque la intelectualidad y la diversidad de pensamiento que trae consigo la mujer negra y la mujer afrodescendiente nos va a ayudar sin duda a abrir una nueva forma de entender el mundo que se nos ha estado negando desde hace muchísimo tiempo, porque esto no es más que eso, una negación. No se nos ha permitido entender el mundo desde otras realidades, se nos ha negado. Y creo que ya va siendo hora de que intentemos de alguna forma, aunque no nos venga dado por sí directamente, pues de buscar las herramientas para que nosotras podamos tener acceso a esa información, a ese conocimiento que constantemente hemos estado generando las mujeres negras y afrodescendientes, pero por todo lo que arrastra la historia ha sido negado y ha sido invisibilizado durante muchísimo tiempo. Tenemos que, sin duda, reconocer y recordar que las mujeres negras y afrodescendientes son sujetas políticas, capaces de pensar el mundo a través de una narrativa filosófica alejada del paradigma eurocéntrico y, sin duda, también que desmonta esa subjetividad de inferioridad en la que se les ha posicionado, se nos ha posicionado desde hace muchísimo tiempo. Esta idea de que el mundo se ha creado sin el conocimiento, sin las aportaciones de las mujeres negras y las mujeres afrodescendientes, aunque no lo verbalicemos de manera directa, sino simplemente lo veamos a través de hechos, como que siempre estemos leyendo
los mismos libros, a las mismas autoras, que siempre el Estado español esté a través de los textos escolares reafirmando la misma historia y solo quedándose con una única parte de la historia, es un enfoque limitado, es un enfoque estereotipado con el que se observa y se representa además a las personas negras y afrodescendientes, no solo de manera no completa, no de una manera completa, sino de una manera fragmentada, a través de ciertos clichés, negando esa pluralidad y esa diversidad que nos envuelve a todas nosotras. Espero que, no sé, a partir de esta breve conversa que he tenido con vosotras, se puedan generar preguntas, cuestiones, dudas para entrar en debate y seguir comentando. Muchas gracias. Sí, pues no sé si queréis hacer una ronda de preguntas, pero la propuesta, Cintia, sería también como que hecha esta introducción, eh, siguieras, continuaras profundizando en visibilizar pues estas intelectuales, escritoras, esta mirada, ¿no? que aporta la mujer negra y o afrodescendiente. Pero me parece bien si alguien, ¿no? Hacer este parón, si alguna quiere hacer alguna pregunta, hacer alguna observación, ¿no? Pues Cintia, si quieres continuar. Vale, pues perfecto. Pasamos entonces, si queréis, a la parte de referencias que tenía preparada para vosotras, ¿vale? Eh, Os he preparado con la intención, sin duda, de reforzar esta idea que os he ido comentando, de que la mujer negra y la mujer afrodescendiente ha generado conocimiento y ese conocimiento ha impactado en la sociedad y debe ser visibilizado a lo largo de la historia. Os voy a compartir una pequeña presentación en la que vamos a ir comentando varias referencias. Dadme un segundo y vamos a... Elena, ¿estás segura que con el nombramiento que me has dado dentro del grupo tengo permitido compartir pantalla? Porque me deja adjuntar documentos, pero no veo que me deje la opción de compartir pantalla. A ver, espera. Ahora creo que lo tengo. Dame un segundo. Sí, creo que ahora sí. A ver, pantalla, sí. Mm, Esperemos un momento. Cintia, ¿que puedes? Sí, sí, dame un segundo. Solo es que estoy, creo que la configuración ahora necesitaba dar permiso. Mm, vale. Por temas de permiso, el portátil me va a echar de la reunión y tendría que volver a entrar, ¿vale? Entonces, para poder darle la configuración, no sé si quieres que te pase directamente el documento a ti o... Sí, lo que pasa es que no vas a poder luego tú avanzar. O sea, que yo te puedo hacer eso es. O sea, puedo hacerte de apuntadora, ¿sabes? De asistente personal. Lo puedo hacer. Lo que veas tú, si me da igual, puedo salir un momento y volver a entrar y hacerlo yo o No, lo porque que yo vosotras prefiráis, ¿eh? encender, encender y apagar el ordenador igual te va a llevar más tiempo. Así que mándamelo por correo o por... ¿Cómo No, me lo no, vas a mandar? es la aplicación, que como tengo que darle permisos a la aplicación por el tema del... Simplemente me va a apagar la reunión y luego tengo que volver a entrar. Venga, pues hazlo, hazlo, hazlo.
Sí, Nosotras seguimos aquí, no nos vamos a ir. vale, genial. Estoy nuevamente aquí a ver si ahora me deja ya. Vale, perfecto. Sí, ahora pues, hola. Vale, estáis viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Vale, sí, ahora vemos correo. sí, voy ahora. Ahí está. Listo, ahora veis la pantalla completa, ¿verdad? ¿Estáis viendo la presentación de referencias en pantalla completa? Sí, vale, genial. Pues nada, lo que os decía, he resumido varias aportaciones de escritoras y también he traído varios nombres de escritoras para que tengáis así una variedad de referencias de mujeres negras afrodescendientes de diferentes orígenes y localizadas en diferentes partes del mundo. Vamos a empezar con Aguaeke. Uy, déjame mover por aquí para... Vale. Esta es nigeriana, ha escrito varias novelas. En sus novelas trata temas como la espiritualidad, entendida desde sus orígenes como Ivo, y trata temas también a nivel de la psicología, entendida desde también su ascendencia. Me parece la forma en la que se adentra en la narración me parece muy emotiva, muy ligera también, así que creo que es un texto al que pueda llegarse cualquier persona, ¿vale? No es para nada un texto denso. Si tenéis alguna posibilidad pues estaría bien que os acercarais a ella. La mayoría de sus textos son narrativos, son novelas, así que puede estar interesante. ¿Habéis leído algo de ella? No, no sabemos si hay algo traducido al español. Y sí, tengo varias de sus novelas, están traducidas al español, sí. Vale. Creo que todas las que os traigo tienen traducción al español. Os traigo a Deyamila Tais Ribeiro. ¿La conocéis a Deyamila? No, no. Deyamila es periodista y es filósofa, es brasileña, es una de las pensadoras contemporáneas más potentes de la actualidad. Tiene varios libros, una línea editorial también centrada en el pensamiento descolonial y centrada también en el feminismo antirracista. Es una de las pensadoras contemporáneas que yo creo que si os interesa entrar en el mundo de la literatura, en el mundo de la filosofía, de la mujer negra y afrodescendiente, es una referencia que de una u otra manera vais a llegar a ella.
Traemos a otra autora también ella en este caso es de cuentos sobre bueno, la época posterior al apartheid. Lo trae a través de novelas gráficas, en forma de pequeños cómics que creo pueden estar interesantes para tratar un tema tan trascendente. Y creo que es una forma también muy amena de allegarse al cómic y allegarse a la novela gráfica. Yuderquis Espinosa es de Santo Domingo, también es filósofa y es una de las pensadoras del Caribe que es una de las filósofas del Caribe contemporánea que han abordado el tema de la descolonialidad y los feminismos occidentales. Es una de las pioneras en el movimiento contra el pensamiento feminista occidental y creo que es muy interesante su texto y sus aportaciones, sin duda, porque nos hablan desde un feminismo del Caribe y desde un feminismo además descolonial, que es una perspectiva que ha llegado relativamente hace poco a España, pero que en el Caribe se estaba trabajando desde hace ya bastante tiempo. Tenemos también, en este caso, Masa es de Etiopía, reside actualmente en Estados Unidos y sobre todo tiene novelas que yo creo que pueden ser de interés para la comunidad en general. Tenemos a Pastora Filigrana. Filigrana es escritora, es militante, es abogada, es gitana y está siempre, bueno, va en defensa de los derechos humanos de las personas de origen gitano. También tiene varias aportaciones a nivel literario que creo que son de referencia si queremos acercarnos a la comunidad gitana y entender un poco ese posicionamiento del que se habla. Tenemos a Lucien Bomio. Lucien Bomio es periodista española, ha escrito hace poco su última novela en la que trata el tema de las temporeras aquí en España desde una narrativa más onírica, una literatura más onírica y creo que puede ser también otra opción o otra muy buena opción para llegarnos a la realidad de las mujeres afrodescendientes, contadas también por una mujer que aunque es una mujer negra y afrodescendiente, es una mujer española. Mina Salami es periodista y Mina Salami también nos habla desde una realidad, cómo abordar o cómo sería. Uno de sus últimos libros es Al otro lado de la montaña y uno de los que más me gustó de Mina Salami, Al otro lado de la montaña. Y Mina Salami en este libro nos cuenta cómo sería contar el mundo si no fuese contado siempre por un hombre blanco y europeo. Es muy interesante porque a través de un texto muy cercano nos narra o nos lleva a cuestionarnos cómo durante muchísimo tiempo hemos recibido y hemos bebido constantemente una única forma de ver y de entender la historia, cuando realmente la historia tiene muchas formas de ser entendida o de ser vista. Y no siempre se nos han narrado las diferentes partes de la historia. Yo creo que es de referencia Mina Salami. Esther Pineda es escritora y feminista venezolana. Ella intenta o trata a través de sus procesos de investigación y de los libros, las publicaciones que tiene, hablar sobre cuestiones como el género, la discriminación a través del género y el cruce de diversidad étnico-racial, raza, racismo sobre la mujer negra y afrodescendiente principalmente, pero luego el tema de la discriminación hacia las personas negras y afrodescendientes lo toca en general.
Sonia René Taylor es autora, poeta y nos presenta un libro, luego lo vais a ver más adelante, que os traigo la referencia de varios de los libros que os he comentado. Trata un tema, la he traído porque para pasar de la parte más intelectual al cuerpo. Sonia habla del cuerpo y de cómo el cuerpo no tiene por qué ser una disculpa. Habla de las diferentes corporalidades vistas desde una perspectiva de una mujer negra, afrodescendiente y de una mujer que no está dentro del canon de género que marca la norma. Eh, Os traje también como referencia United Minds, que es una librería afrocentrada en España, donde tenéis una recopilación de textos escritos por personas negras y afrodescendientes. Tenéis desde cómics, novelas, ensayos. Es una librería que está haciendo un trabajo de reivindicación y de posicionamiento de la literatura africana y afrodescendiente en España muy importante. Es la primera del Estado español. Bueno, lo está llevando ahora ya. Antes estaba Débora Ecoca, que estaba junto a Ken, pero ahora solo lo está llevando Ken, la librería. Están en Valencia, pero tienen plataforma online y podéis haceros con los libros por allí. Ahora vamos a compartir algunos libros. Os traigo una variedad bastante, bueno, yo creo que va desde la novela, cómics, ensayos, para que tengáis para todos los gustos. Os voy a ir pasando, si hay alguna que os interese, decidme y comentamos, pero más que nada voy a ir pasando para que os quedéis con los nombres y un poco con la referencia. Este libro me gustó mucho porque es una forma es un ensayo, es una forma de posicionamiento desde el continente africano de cómo de alguna forma existe la posibilidad de un continente que sea un continente rico y no rico en cuanto a dinero, sino a gestión de esa riqueza que tanto tiempo se nos ha negado de alguna forma. Os dejo así unos minutos para que vayáis tomando nota de lo que os apetezca. Barco de esclavos, este libro la trata a través del Atlántico, os lo recomiendo, os lo recomendaría muchísimo, porque cuenta a lo largo de la historia de manera muy breve, es muy breve, pero cuenta a lo largo de la historia cómo en los barcos, cómo estaban ubicadas las personas, cómo era el reparto, cuál era un poco la organización que se tenía. Y es interesante para acercarse a la historia de la trata transatlántica de una manera también diferente, pero muy consciente. Es un texto que es bastante interesante conocerlo. Este es El cuerpo no es una disculpa de Sonia, la escritora que os he mencionado anteriormente. Breve historia de la esclavitud. Si tenéis interés y no os habéis acercado de manera directa o igual más pausada a la historia de la trata transatlántica y queréis entender un poco, pero sin que os llene de confusión tanta información, este libro, La breve historia de la esclavitud, narra de manera muy directa, pero muy certera, la historia de la esclavitud. Es un texto muy breve, bastante sencillo de abordar, con un lenguaje muy cercano y no os va a dejar indiferente, ya os lo digo.
Color carne de Sirevela, ese color que nos ha generado tantas confusiones. Y es para peques este libro. Es una forma de que los peques bueno, desde pequeños puedan de alguna forma ir teniendo una mirada crítica hacia el tema del racismo. Em, Aquí es a través de un pequeño juego de colores, pero que es un tema interesante para ir introduciendo a los peques en la diversidad étnico-racial. La invención de las mujeres, en este caso, Oyere Wong hace una perspectiva de, bueno, del género desde o fuera de esa idea occidental, cómo se entiende el género en otras culturas, en otras realidades, en otros grupos de personas. ¿Qué entendemos también por el género? 10.000 elefantes también es una novela muy interesante. Esta es para también los más peques, para que sepáis que hay opciones para todas. Al otro lado de la montaña, de Mina Salami, la periodista que os comentaba y que nos muestra de alguna forma historias o mirada desde otro lugar. Tierra de la Luz, este es el último libro de Lucien Bomio, pero tiene otros dos, Hija del Camino y no recuerdo cuál es el otro, pero bueno, tiene tres libros, Lucien Bonny. Bill Hooks, Todo sobre el amor. Bill Hooks, recientemente se publicó otro que habla sobre las masculinidades y sobre el amor, como es el tema principal de Bill Hooks en toda su bibliografía. De por qué es necesario un feminismo descolonial, de Yuderquis Espinosa, que es la escritora de Santo Domingo, que os comenté al inicio, en la primera parte. ¿Te puedo tocar el pelo? Esa pregunta que a veces surge tanto, pues en este libro se aborda y se toca el tema de la exotización de la mujer negra y afrodescendiente, eso que comentamos al inicio, de dónde viene y por qué decir no. Y luego os dejo con el último que es Mujeres Negras en la Ciencia, el libro anterior a Mujeres Negras en la Filosofía, que publicamos en Mujeres Negras que cambiaron el mundo. Y con esto creo que estaría Elena. Muchísimas gracias, Cintia. Creo que puede ser un buen momento para hacer preguntas, intercambiar impresiones, incluso compartir alguna de las reflexiones que dentro del club hemos tenido con motivo de las dos novelas que hemos tenido, la de Riwan o El Camino de Arena y la de Mi hermana asesina en serie. Así que, si os apetece empezar. Ah, pensaba que iba a... No. A ver, a ver, Concha. Venga, empiezo yo. Nos hemos leído, te comentábamos que ¿me oyes bien, Sí, Cintia? sí, sí. Vale. Los dos libros bueno, lo primero, gracias por todas las referencias bibliográficas que son ricas y variadas, combinando, bueno, ensayo y narrativa y poesía. Y cómic también, es verdad, cómic. Y luego la librería de Valencia, que también pues es un activo, vamos, a tener en cuenta. El club de lectura hemos leído solamente dos libros, el de Ribano, El Camino de Arena, y también el de Mi hermana asesina en serie. Y la verdad es que son libros con dos estilos totalmente diferentes, tengo que decir. Y no sé si los conoces y nos pudieras hablar un poco, como ayudarnos un poco también a entender el contexto en el que se encuentran. Por un lado, y ayudarme, por favor, el de Mi hermana asesina en serie es un libro mucho más moderno, donde parece que donde ya como que se abandonan muchas de las
reflejos y narraciones en torno a lo que es la cultura del país africano en el que se encuentra ubicada la autora de Rewind, El Camino Era en Lagos, en Nigeria. de Lagos, Nigeria, que es un libro que sí que tiene muy presente todo el tema de la poligamia. No sé si lo has leído, has tenido la oportunidad de leerlo, pero el tema de la poligamia hemos visto que es un tema que atraviesa los dos libros, así como otros de otras autoras cuando hemos estado explorando autoras africanas para tomar una decisión. Y, y bueno, es algo que ha generado como debate dentro del club de lectura y queríamos como saber tu opinión, desde dónde se posicionan las escritoras africanas en torno a la poligamia, qué vivencia se tiene hoy de la misma dentro del continente con toda la diversidad que pueda haber. Ahí te dejamos la pregunta en abierto. Vale. ¿Tenéis alguna otra pregunta? ¿O Pues mira, esta es así la que más os ha generado debate? Cintia, no sé si me oyes. Me voy a Sí, atrever, porque perfectamente. en la exposición, que es verdad que nos cuesta, que no sabemos nombrar, o sea, nos gustaría que tú nos dijeses cómo tenemos que, pues eso, nombrar, cómo sería lo correcto, porque intentando muchas veces no caer pues que te digan que eres o racista o xenófobo, a lo mejor metemos la pata. Y entonces yo por lo menos hablo por mí. Y también distingues, por ejemplo, entre mujeres negras y afrodescendientes, ¿cuál es la diferencia? Ya entiendo que en el continente africano no todo el mundo es negro, evidentemente, pero, o sea, que estas cosas que parece que todo el mundo, como que no nos atrevemos a preguntar, pues que me gustaría que nos dijeras, que nos des algunas pistas para meter la pata. Genial. Vamos a empezar por la primera, por esta última. Voy a recoger la última pregunta que me haces. Y lo primero es que si tenemos la posibilidad de acercarnos o de dirigirnos a la persona directamente, deberíamos de preguntarle. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? Ya está. Pero si por lo que sea nos encontramos en una situación en la que no podemos o no sabemos cómo dirigirnos a esa persona, simplemente vamos a hacer referencia a ella, pero con otra persona. Mira, está esta persona y ahí se nos queda atragantada y no sabemos cómo llamarle, cómo mencionarle. Pues a nosotras en general y la comunidad tiene un consenso con esto y es de preferimos que nos digan personas afrodescendientes o personas negras. O sea, indistintamente. ¿Por qué? En general, si nos van a nombrar, preferimos, si nos van a nombrar utilizando una característica de física, de origen, preferimos que nos digan personas negras o afrodescendientes. No quiere decir lo mismo, pero para nosotras, si nos dicen personas negras, vamos a estar a gusto. Porque en general, ¿vale? Luego hay las particularidades de cada uno y el contexto y las vivencias de cada persona. Pero en general, la comunidad y las personas que estamos dentro del activismo preferimos negras o afrodescendientes. ¿Por qué? Porque dentro de las personas negras estamos las personas afrodescendientes y las personas negras forman parte de la comunidad afrodescendiente también. Las personas negras normalmente hacemos referencia a las personas del continente africano y que están o vienen o tienen la ascendencia de allí, pero luego afrodescendientes que nos referimos a la diáspora. ¿Vale? Nos referimos a todo ese grupo de personas que está fuera, Latinoamérica, en el Caribe, en Ayat Yala, que estamos fuera todas y que, claro, nuestros orígenes y nuestra identidad está en el continente africano, entonces somos personas afrodescendientes. Así que esa más o menos es la diferencia entre esto. Y luego a la pregunta que me hacías, Elena, ¿verdad? Fue la que hizo la primera pregunta. Me llama mucho la atención que sea esa la primera pregunta que me hagáis. Y, y os lo digo porque recordad lo que os comentaba antes, el tema de la cosificación, el tema del cuerpo de la mujer negra y afrodescendiente. Y es de por qué nos hemos interesado dos libros completamente diferentes, dos escritoras completamente diferentes, y por qué nos ha llamado tanto o de manera poderosa la atención
del tema de la poligamia, que está asociada finalmente al tema del sexo. ¿Os habéis preguntado eso? ¿O podéis intentar responderme por qué os llama tanto la atención eso? Porque es la primera pregunta. Es verdad que, pues, porque en el libro de Rewan o El Camino de Arena es el tema. O sea, el tema es la poligamia. La selección que hemos hecho de los libros hemos tenido en cuenta que fueran libros accesibles en bibliotecas. Entonces, estos libros eran como los más fáciles de conseguir, no teníamos muy claro cuál era el contenido. Y al empezar a leerlo, en el primero, en el de Rewan, es que es el tema principal. O sea, no hay otro, o sea, que no. Y luego en el otro, no, en el otro no, en el otro no, no por eso era un poco también como preguntarte si es que la segunda autora forma parte como de otra generación o, bueno, como si hay un grupo de autoras que sí que hablan más de lo que ella denominaba que eran como tradiciones, ¿no? Y cómo la mirada de la escritora y de la mujer se acerca a esa tradición, ¿no? Que a veces es como desde la cercanía, otras desde la distancia. Bueno, nos parecía muy interesante cómo el libro bailaba en torno a esa idea, ¿no? Y en torno a cómo esa expresión cultural Sí, posicionaba a las propias mujeres africanas, ¿no? Y como que eso lo poníamos también en relación con lo que son los imperativos de género y los mandatos de género, para lo que aquí somos efectivamente todas mujeres blancas, ¿no? Que es lo que se espera de nosotras en términos del amor romántico, lo que se espera de nosotras en torno a la idea de éxito social desde la, ¿no? O sea, cómo llegas al éxito social en el amor, qué se espera, bueno, como que hicimos también como esa comparación. Pero a veces no, también, no, bueno, como que nos generaba así un poco de dudas y aquí ayudarme, que sois vosotras las que estáis en el debate, no yo. Sí. Sí, no lo hemos buscado a propósito, no, o sea, nos ha costado buscar autores y no, o sea, que no hemos sabido cómo encontrar una diversidad. No conocíamos la biblioteca. La verdad, la librería Que hubiesen allí. Que claro, vinieran, pero eso lo ya lo incumplimos con la segunda. Sí, lo que nos llama la atención también es desde nuestra posición europea y Claro. cultura europea, la posibilidad de esa poligamia está instalada en ciertos países y en otros no, pero en las que está instalada nos choca tanto por nuestra propia cultura de mujer europea blanca, ¿no? De tradición católica. De tradición católica, aunque no seamos católicas, pero Sí, como que es verdad que no podías, que al final la mirada es ¿no? Es como si es algo que se ejerce desde la libertad de la mujer, ¿no? Si es, no, pues al final, pues como el debate en torno al velo, como que ahí nos sentíamos que teníamos una mirada poco diversa, ¿sabes? Que no podíamos evitar hacerlo desde nuestro prejuicio y desde nuestro desconocimiento también. No queremos que este sea el tema de los últimos 20 minutos. Digo, que era como. no. Yo creo que al final, Yo lo que me preguntaba es, leyendo los dos libros, lo que me preguntaba es, los tiempos cambian en todas las culturas. Yo no sé cuáles son las tradiciones de la cultura africana porque no me he criado ahí, pero es verdad que los tiempos cambian en todas las culturas y al final las personas que escriben no tienen un papel neutral en torno a las tradiciones, ¿no? Y en torno a los mandatos culturales, sean cuales sean esos. sí, Y entonces, nosotras que somos un club de lectura que intenta deconstruirse, ¿no? Desde los feminismos, nos preguntábamos qué papel están jugando las autoras africanas eh, con respecto a sus compañeras o la cultura africana a la hora de construir los imperativos de género, ¿no? O sea, uno de los temas que hemos visto, que es el tema de la poligamia, no nos quedaba muy claro si era a favor o en contra, sabes que era, pero era más de qué papel están jugando ahora por cambiar la pregunta.
están jugando las escritoras africanas o si ha habido un cambio a lo largo de los últimos 20 años en las escritoras africanas o qué factores se están dando y qué papel juegan en términos de generación de cambio feminista o de apoyar la lucha de las mujeres, ¿no? Si nos puedes hablar un poco de esto y si están encontrando algún tipo de dificultad o se tienen que, si dentro del continente se lee, no tienen que salirse fuera, es un poco también la pregunta. Vale. Eh, Claro, vamos a... Lo primero es yo no puedo hablar por todas las mujeres africanas y afrodescendientes porque son realidades completamente diversas. Eso es importante que lo tengamos en cuenta porque parece que somos un todo, ¿sabes? Entonces, todas tenemos una diversidad, cada una de nosotras, tan variadas como pueden haber aquí desde Galicia a Madrid, por ejemplo, en cuanto a pensamiento, en cuanto a cultura. Cuando hablamos del continente africano, estamos hablando de más de 50 países con muchos kilómetros de por medio, de territorio. Entonces, estamos hablando de culturas que pueden variar mucho de un territorio a otro. Lo que sí os puedo decir es que la mujer negra, la mujer africana, desde hace muchísimo tiempo está reivindicando una lucha y su posicionamiento en cuanto al género, frente a toda esa opresión que puede ser patriarcal, ¿vale? Estoy hablando desde Sojourner Truth, que es para nosotras donde inicia el movimiento feminista y donde Sojourner Truth en su primer discurso dice, ¿acaso yo no soy mujer? ¿Vale? Porque se refiere a una construcción, a una idea de mujer que viene de alguna forma a romper esto que vosotras me estáis comentando desde esta perspectiva que nosotras estamos viendo, nosotras queremos saber. Ya dice, ¿acaso yo no soy mujer porque no me abren la puerta del carro, del carruaje? ¿Sabes? Yo no soy mujer porque yo misma abro, yo salto charcos, yo no soy mujer porque yo aro la tierra. Eh, Esto os lo comento porque es muy fácil que nos vayamos a esas ideas de intentar observar eh, comparando desde nuestra realidad, porque es lo único que tenemos como referencia, ¿no? Nuestra realidad. Pero yo creo que más que comparar cuando nos acercamos a otra cultura, lo que debemos de intentar es observar. Observar y a partir de ahí, pues hacer un análisis de lo que estamos viendo. Pues en esta cultura yo veo que esto y esto. Pues con esta autora yo veo que lo está abordando de esta manera. Pero generalizar o entrar en la comparativa es muy difícil porque estamos hablando de culturas completamente diferentes. Estamos hablando de que España, por ejemplo, no abraza la poligamia, pero es que personas de mi edad, mucho más jóvenes y un poco más mayores también, está viendo el boom del poliamor y de las relaciones abiertas, de las relaciones sexoafectivas, y es que yo no, claro, ahora nosotras estamos hablando de una cultura, desde la cultura que nosotros entendemos que tiene España, pero es que está cambiando desde hace mucho tiempo. Igual, en lugar de comparar, tendríamos que analizar simplemente cuáles son las características de esa autora, cuál es el contexto de esa autora en concreto, más que generalizarlo y llevarlo allí al continente europeo, al continente africano y hablar desde una perspectiva tan general, ¿vale? Yo creo que las mujeres del continente africano se han posicionado en contra, todas aquellas que han tenido la posibilidad, también es cierto, se han posicionado a nivel de la escritura en contra de todo lo que les oprime, porque sin duda todas, y no hablo solo de mujeres, todas las personas queremos vivir en libertad, y quienes hemos tenido la posibilidad de alguna forma de acercarnos a nuevas formas de vida, nuevos derechos, pues no queremos ir atrás en retroceso, todo lo contrario, queremos ganar más en derechos.
Entonces, creo que siempre desde el continente africano ahora mismo está teniendo un auge muy grande en cuanto a escritoras que se están visibilizando, porque ya hay muchas que estaban haciendo el trabajo, pero no estaban siendo visibles. Entonces se está viendo un auge muy grande y están tratando temas sin duda que tienen que ver con esa parte cultural, con el tema de la identidad. Hay una diáspora muy grande de autoras que están fuera del continente africano y que vuelven a escribir desde esa identidad, esa búsqueda de identidad, esa idea de entender su ancestralidad, a sus ancestras, desde esa visión o de esa cosmovisión más del continente africano. Es que más o menos es lo que os puedo dejar o os puedo comentar yo desde mi posición. Gracias, gracias. Yo quería preguntar una cosa. ¿Me escuchan bien, verdad, Cintia? Sí, te escucho bien. Vale. Mira, y encantadísima de escucharte. Y quería ver si podías hablarnos un poquito sobre el aspecto principal bueno, principal o el más característico que, que tiene el feminismo, pienso yo, en los países con población afrodescendiente, es el feminismo descolonial, que el carácter de haber sido lugares colonizados, pues es lo que marca también identificar con la tierra, la mujer, el carácter de la lucha para salir de la opresión de la mujer, pues es el mismo para salir de que te quitan la tierra y de que te han quitado los recursos. Y bueno, también entonces quizá podríamos encontrar aquí en nuestra cultura en España, podríamos encontrar ese enganche o esa posibilidad de comprensión, pues porque también el mismo carácter colonial de que ha tenido el patriarcado aquí en España a lo largo de la historia, en España y en toda Europa, pues ese carácter colonial se ha aplicado sobre el colectivo, bueno, sobre la mitad de la población, sobre las mujeres, y el patriarcado es el resultado de colonizarnos a todo el grupo, a toda la población femenina. Sí, y podríamos quizás establecer esa relación, esa conexión entre los dos feminismos. ¿Qué te parece? Sí, yo creo que sin duda son opresiones, el patriarcado es una opresión que sufrimos las mujeres indistintamente del territorio que ocupemos, porque sabemos que es una estructura y que no simplemente es una cuestión de territorio en sí mismo. Es un sistema. Entonces, sí, la verdad es que yo creo que eso lo tenemos en común. Que desde dónde nos posicionamos en el movimiento afrofeminista y cuáles son nuestras luchas o cuáles son nuestras vertientes. Nosotras tenemos tres ejes fundamentales que es raza, clase y género. Eh, Raza, clase, género, porque toca la parte económica también. La clase también toca la parte de los territorios, que para nosotros eso es muy importante. Y sí es cierto que hemos notado hace ya mucho tiempo el tema desde el movimiento feminista occidental, que se nos dice que al centrar nuestra lucha en el tema identitario, en el tema de la raza, estamos dividiendo las fuerzas y en lugar de unificarlas. No estamos de acuerdo con ello porque principalmente porque nosotras claro que entendemos claro que para nosotras el género es importante, pero es que dentro de esa pirámide social en la que nosotras estamos en la última posición y y por encima está el hombre blanco y la mujer blanca, nosotras ya no somos el otro, como dice de Yamila Ribeiro, que es una filósofa pensadora brasileña. Dice, no somos el otro, sino somos el otro del otro. Es decir, yo no soy
mujer blanca, entonces por tanto estoy por debajo de la mujer blanca, pero tampoco soy un hombre blanco, entonces por tanto no estoy como dentro de esa pirámide social como el hombre blanco. Estoy por debajo del hombre blanco, por debajo de la mujer blanca y por debajo del hombre negro. Yo estoy al final como mujer negra al final de esa pirámide. Entonces, dentro de la lucha feminista y del movimiento feminista, no olvidamos la clase, no olvidamos el género, pero tampoco podemos olvidar la raza, porque es una intersección que nos cruza a nosotras directamente. Y vivimos sin duda el género y vivimos el patriarcado dentro de este sistema, pero también nos cruzan otras realidades que tenemos que a la par luchar con ellas. Y quería preguntarte una cosa. ¿Cómo realmente la parte del Sahel, hay estudios en que ahora mismo pues, han emigrado mayoritariamente hombres, o sea, toda la parte de Burkina Faso, norte de Níger, etcétera, y entonces están quedando muchas mujeres que tienen que salir adelante económicamente. Entonces, esa independencia económica, la fuerza y subsistencia, que es importante sobre todo para, o sea, para las mujeres de esa zona, y a la vez el poder, ya que el poder económico cae sobre ellas, ya que el hombre emigrado, el tener como más fuerza es como mujeres, o, no, o simplemente es una subsistencia económica, tirar para adelante y no va a dar otro más allá que esa subsistencia. Uf, lo primero es que, claro, es un tema muy específico y muy concreto, en el que primero tendríamos que indagar mucho más, pero partiendo de manera, siendo muy práctica. ¿Cuál es tu nombre, perdona? Concha, Concha, siendo muy práctica, Concha, o sea, yo no creo que a través del sufrimiento y la decadencia se pueda potenciar o se pueda salir empoderada. O sea, y si es la forma, por favor, que encontremos otra manera, porque yo no quiero salir empoderada de esa manera. malo, sino como un medio que a lo mejor podría llegar a ser algo de lo negativo, pasar algo un poco. Puede, pero no puede, sí, sin duda, o sea, se pueden fortalecer, pero económicamente, por ejemplo, y eso es muy importante y nosotras las mujeres afrodescendientes lo sabemos, porque somos las obreras de este sistema desde hace mucho tiempo. Nosotras no tenemos el poder ni la parte económica. Entonces, por mucho que aunque sea la fuerza, tengamos que hacer frente a, lo que estamos haciendo frente es hacer frente o estar enfrente de la miseria. Entonces Ya. dices, vale, sí, yo salgo adelante ¿de dónde? De la miseria. Yo estoy intentando empoderarme en dónde? En la miseria. Eso es empoderamiento, eso es... sí, puede que alguna persona se sienta empoderada y fuerte, pero más a los golpes que por gusto. Es que el problema grande, por ejemplo, esa zona, claro, es el problema político sobre todo y económico tan sumamente fuerte, que es muy difícil. Sí. Vale, gracias. Nada, gracias a ti, Concha. ¿Qué recepción está teniendo la literatura africana y el ensayo africano aquí en España? Cuando tú das las charlas, eh, por tu colaboración tanto en Pícara como en Afroféminas, por parte de la sociedad caucásica. ¿Qué influencia está teniendo, dices? Influencia y recepción, si se, si se lee, si hay divulgación, si se tiene en cuenta. Sí. Mm. Hay dos cosas, Elena. Está pasando ahora mismo en España que, por ejemplo, a nivel de academia, yo tengo la suerte de alguna forma de estar, al estar dentro del activismo, pero ser investigadora social, que estoy dentro de la academia, con un pie en la academia y con otro pie en el activismo. Entonces estoy en la calle y estoy en las universidades. Y dentro de la academia está sucediendo que estamos hablando y estamos escuchando a muchas personas hablar de descolonialidad, de decolonialidad, estamos escuchando que están referenciando, que están mencionando
a personas o a conceptos de personas negras o afrodescendientes, pero luego en los programas, en los textos escolares, seguimos viendo lo mismo de siempre. Seguimos viendo el mismo programa sin mayor variedad. Entonces yo tengo la sensación de que se vuelve a hacer apropiación del conocimiento, ¿vale? Porque mayoritariamente las personas que están hablando de descolonialidad, de descolonizar el discurso, son personas blancas, utilizando términos, en este caso, como os comentaba, de Yuderquis Espinosa, que los ha posicionado ella y una lucha que ha traído desde el continente, desde Latinoamérica en este caso, desde el Caribe. Entonces, sí, se está hablando a nivel teórico de la importancia de descolonizar, al igual que estamos hablando, por ejemplo, de la vuelta de las piezas, obras de arte en los museos y todo esto, pero vuelven a estar en escena las personas blancas, ¿vale? Vuelven a tratar estos temas personas blancas y es entendible porque al final el poder está en esas personas. Luego os doy un ejemplo. A nivel práctico, seguimos teniendo lo mismo dentro de la universidad, la academia y dentro de las escuelas. A nivel de filosofía, en las asignaturas de segundo, me comentaba un compañero hace poco, un amigo, que solo de las 13 referencias de filósofos que hay, de autores filósofos que hay en segundo de bachillerato, tenemos que hay 13 referencias. De esas 13 solo hay una mujer. Y esa mujer es una mujer blanca. Y seguimos, y incluyeron esa referencia de mujer blanca hace un par de años. Estamos hablando de que las 13 referencias que tienen los estudiantes a lo largo de su formación, hasta antes de llegar a la universidad, son esas y no tienen todavía referencia de mujeres filósofas en el área de con diversidad étnico-racial, por ejemplo. ¿Qué pasa? No hay, no existen. ¿Qué pasa? España cuenta solo una parte de la historia y se queda solo con una parte de la historia y niega ya no solo la relación, sino el conocimiento y las aportaciones que han hecho otras personas que no forman parte o que entiende que no forman parte de este continente. Luego nos vamos a la universidad y vemos que hay más de lo mismo. Personas que se han graduado en filosofía, pues que no han tenido referencias de mujeres negras filósofas. Entonces, muy bien, el discurso se está hablando de Ayat Yala, de Latinoamérica, de qué importante los territorios, cuerpo, territorio, mente, sentir, pensar, las luchas, las colectivas, pero nuevamente las personas que transmiten ese conocimiento y esa información son personas blancas. Luego, por otro lado, a nivel de calle, a nivel del día a día, muy poco conocimiento hay. Lo debéis de ver vosotras mismas en las bibliotecas. ¿Cuál es esa referencia que tenemos? Si te vas a la sección de ensayos, pues igual encuentras algo más, pero si no, no salimos de Chimamanda. Estamos ahí con Chimamanda a tope y dice, me parece estupendo y a Chimamanda, a mí me parece interesante, pero es que hay mucho más. Chimamanda ya es un producto de este sistema capitalista que se está enganchando a nuestro proyecto colectivo y lo está exprimiendo al máximo. Pero y de las otras pensadoras que están hablando y que están escribiendo sobre su territorio y sobre sus realidades, pocas veces escuchamos de ellas. Entonces, en el día a día, como no sea un trabajo individual, yo lo veo todavía bastante a inicios todavía, diría. Cintia, no tenemos más preguntas. Se acerca ya. Claro, luego nos saldrá. Y con todo esto que hemos escuchado, claro, es que tenemos que pensar, investigar todo lo que nos has dicho, ¿no? De las referencias. A mí me parece súper interesante. Y a lo mejor una vez que podamos meternos en esto, ya hacer un segundo encuentro, pero ya más preparadas.
Y a ver si también de manera presencial, que estando de manera presencial también es otra cosa. ¿Vale? Sí, sí, sí. Sí, Más te recogemos la propuesta que nos hiciste de intentar presencial aquí en Madrid. Sí, cuando vosotras queráis. De hecho, Elena, os comentaré después en algún momento cuando esté por allí, por Madrid, que me coincide muchas veces. Y si me coincide de ir algún jueves, pues me acerco y aunque no tenga nada con vosotras, os acompaño si me recibís en vuestro espacio de lectura. Bien. Pues muchísimas gracias. Nada, muchísimas gracias a vosotras. Y muchísimas gracias sobre todo por abrir este espacio, porque esto es importante. Todas en el lugar que estamos tenemos la posibilidad de generar el cambio. Parece que no, pero todas tenemos la posibilidad de generar el cambio. Y estos pequeños cambios que se están haciendo en eso, clubs de lecturas, que os unís todas para pensar de alguna forma sobre lo que otras ya han pensado, es muy importante y es necesario. Así que nada, muchísimas gracias.